Profesor Rafael, muy buenos días. Buenos días. Vamos a la pregunta del día. 6 de noviembre de 1985, un grupo terrorista criminal se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia. Y hoy, 40 años después, uno de sus integrantes de este grupo es presidente de Colombia. ¿Qué pasó en estos 40 años en la historia de Colombia para que suceda esto? Gracias, Fernando, por su espacio. El profesor Hernando Correa Peraza, en su texto Un largo camino para la paz, sostiene que Colombia ha sido un largo caminar a través de las capitulaciones del Estado hacia todos los grupos o insurgencias surgidas desde la independencia. Ha sido el Estado colombiano el que ha capitulado en favor y en detrimento del mismo Estado. Entonces, lo acontecido con el M-19 no es nada diferente. Recordemos que el M-19 fue, contrario a las FARC y el ELN, un grupo terrorista urbano que implementó las temidas cárceles del pueblo que venían desde los tupamaros y montoneros en Uruguay y en Uruguay y en Paraguay. Entonces, en las cárceles del pueblo, en un lote baldío en Zipaquirá, adivinen, dirigidas y organizadas por quién. Entonces, el Estado colombiano capitula frente al M-19 después de la sangrienta y demencial toma del Palacio de Justicia y suceden tres acontecimientos. El primero, el no reconocimiento a las víctimas. El segundo, la paz y todo el Estado colombiano a favor de los victimarios. Y el tercero, lo más grave para mí, la construcción durante todo el periodo posterior de una narrativa a favor de los victimarios, tratando de justificar la toma del Palacio de Justicia y en contra del Estado, que defendió a todas las personas que se encontraban dentro de ese Palacio de Justicia, incluidos los magistrados y magistradas que fueron vilmente asesinados a sangre fría por Almarales y todo el grupo guerrillero que se encontraba. Cuando ya el grupo guerrillero se encuentra aprisionado por el ejército, entonces los deciden asesinar a sangre fría en el baño donde se encontraban, uno por uno, incluidos el magistrado Gaona, a quien le rendimos tributo el día de hoy, y al valiente magistrado Gaona hoy en día, hijo de ese magistrado. Entonces lo que ha sucedido fue, lo que más duele y conduele es el favorecimiento a los victimarios en detrimento de las víctimas. En el caso de Álvaro Gómez Hurtado sucede algo similar. Las víctimas cargamos con el dolor y los victimarios quedan fuera libres e impunes. Aquí sucedió lo mismo, a tal punto que llegaron a las elecciones, llegaron a la presidencia, pero con una diferencia radical frente al proceso de paz con el M-19, con las FARC de Juan Manuel Santos. Y es que por lo menos el M-19 sí se sometió a la democracia y ganaron en franca lid desde el proceso de constituyente con Antonio Navarro y la lista del M-19, ganaron después la alcaldía de gobernación de Nariño, ganaron la alcaldía de Bogotá, mal que bien, pero lo ganaron, ¿sí? En cambio las FARC les otorgaron libremente el proceso de las colonias en el Congreso. Bueno, podríamos decir en este caso sobre los tres puntos que expuso, que obviamente pues, estamos completamente de acuerdo, que de una u otra forma en estos 40 años se reescribió la historia a favor de los victimarios. Era uno de los objetivos, desde la misma academia, desde los mismos centros de pensamiento, desde los mismos medios de comunicación. Hemos crecido con tres generaciones con el tema de los victimarios, tratando de justificar el accionar de un violento y demencial grupo guerrillero, como lo fue el M-19, y las víctimas quedaron en el olvido. Solamente hasta hoy hay un pronunciamiento de un presidente de la Corte Suprema de Justicia en favor de las víctimas. Siempre en la narrativa fue a culpar al Estado, como lo hace los miembros del pacto histérico en el Senado de la República. Si vio que el Estado es el culpable de la masacre de la UP, entonces siempre es la construcción de esa narrativa y hay que hacer una contranarrativa frente a ese tema. Bueno, y es poner las cosas en su lugar. Exacto, y es que eso es lo que estamos hablando ahora, que desafortunadamente en esa narrativa que se ha venido escribiendo durante estas últimas décadas, ahora parece ser que los victimarios son los héroes. O
son los que aplauden nuestra sociedad. Yo lo he mencionado, profesor, en algunos de mis videos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un personaje como Mancuso, hoy lo aplauden y es gestor de paz, o Popeye, o Leder, narcotraficantes cuando salieron de las cárceles los llaman nuevamente patrones, maestros? Allá en Quindío no lo estaban aplaudiendo a Leder hace unos meses, unas semanas. O por ejemplo, obviamente, lo que tenemos hoy como presidente y muchos de estos guerrilleros o los que están allá en el Congreso y que dictando los ex-FARC, clases de moral, por favor. No podemos en Colombia seguir cayendo tan bajo de aplaudir a quienes han sido terroristas, delincuentes. Profesor, muchísimas gracias por este espacio y por esta pequeña clase magistral de historia. ¿Cuál es la tarea para los colombianos que nos deja el profe? El texto del profesor Hernando Correa Peraza, El largo camino hacia la paz, publicado por la Universidad Sergio Arboleda y que se encuentra en su repositorio. Perfecto. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Chao. Sigan siendo felices. Rafa les dice. Chao.